Hola a todos, bienvenidos a esta clase. Vamos a trabajar de manera interactuada. Espero que conecten todos, que alisten sus lápices, sus pinceles. Una recomendación muy importante, la pincelería, que esté en perfectas condiciones. Si la pincelería está en perfectas condiciones, vamos a tener unos excelentes trazos. Es importante trabajar el dibujo. Primero que todo, vamos a comenzar utilizando los lápices y vamos a entrenar también con dos lápices para saber cómo es la posición del pincel. Siempre recordemos que antes de comenzar a hacer cualquier tipo de trabajo con pinceles, es importante entrenar el dibujo. Entonces, bueno, manos a la obra. Vamos a tener listos los lápices, pincelería, el pañito absorbente que esté húmedo, porque necesitamos limpiar el pincel, no necesitamos secarlo. Si ustedes van a limpiar el pincel en un trapito que esté seco, ¿qué es lo que pasa? Que quitan totalmente la humedad del pincel y cuando van a trabajar es donde les quedan esos espacios sin pintura. Entonces vamos a tener listo nuestro pincel, nuestro trapito absorbente y otra cosa. Vamos eventualmente a trabajar con unos toquecitos de glicerina para poder hidratar la pieza. Bueno, entonces manos a la obra. Hola a todos, bienvenidos a todos a esta lección. Bueno, primero que todo, el espacio donde vamos a trabajar que no tenga ninguna imperfección, porque también todo eso influye. Este espacio está totalmente liso. Fíjense aquí, yo tengo pues un lápiz y tengo dos lápices unidos a la misma altura. Vamos a entrenar la caligrafía primero que todo. Voy a trabajar con un pincel plano. Fíjense aquí, fíjense que las cerdas de este pincel están totalmente unificadas. Espero que todas estas lecciones y estos ejercicios sean de total agrado. Bueno, vamos a comenzar. Fíjense aquí, voy a tomar el lápiz y voy a hacer este ejercicio. Fíjense la letra. Aquí la tengo con un solo trazo. ¿Qué pasa si yo tomo los dos lápices? Si se dan cuenta que tenemos un perfil y un grueso. Eso me va a indicar la posición del pincel. Fíjense acá, yo voy a tomar mi pincel y voy a hacer este trazo. Yo les recomiendo siempre entrenar primero con el lápiz y con el pincel en seco y luego sí entrenar con pintura. Cuando yo entreno en una sola dirección con un solo lápiz es para ubicar la forma. Pero cuando entreno con dos lápices, aquí me va a dar el perfil y el grueso. Si se dan cuenta que mis dos lápices no se mueven. Cuando entrenamos con pincel hacemos exactamente lo mismo. Fíjense aquí. Si se dieron cuenta que mi pincel no lo giré. Un error que a veces cometemos es hacer esto, girar el pincel. Eso es una falla. Ahora, vamos a entonces vamos a tomar el pincel plano y lo vamos a seleccionar al ancho del trazo que acabamos de hacer. Voy a tomar mi pintura y voy a tomar glicerina. Fíjense acá, voy a tomar la glicerina. Hidrato muy bien el pincel.
Fíjense acá. Tomo la glicerina, tomo el acrílico y voy a tomar mi pincel. Fíjense acá, tomo mi pincel y en ningún momento giro el pincel. El pincel va a seguir la dirección de los dos lápices. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué estamos entrenando este ejercicio? Porque necesitamos saber controlar el pincel de acuerdo a los dibujos. Entonces, si yo voy a hacer otra letra, sobre todo la H que tiene tanta curva, fíjense aquí. Ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve la caligrafía? Para dominar el pincel y el trazo, para volvernos más diestros a la hora de dibujar y a la hora de pincelar. Fíjense aquí la posición del pincel, giramos, refilamos. ¿Se dan cuenta? Tener cuidado para comenzar y tener cuidado para finalizar. Está preguntando que si la glicerina es cosmética. La glicerina que tienen que conseguir es la industrial. Cualquier otro tipo de glicerina viene muy rebajada. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejercicio muy importante, que son las elipses. Ustedes pueden hacer un ángulo, un eje vertical, un eje horizontal y vamos a hacer radianes. Así como tenemos destreza con el lápiz, así mismo vamos a tener destreza con el pincel. Al lado derecho y al lado izquierdo. Recuerden que pincelar es dibujar con el pincel. Ahora vamos a hacer nuestro dibujo. Subimos, hacemos curva, curva y cerramos. Hagamos el ejercicio al lado derecho y al lado izquierdo. Este manejo de la lateralidad nos va a servir ¿para qué? Para cuando estemos haciendo esas maravillosas flores en una pared no tengamos que girar en la pared ni nos tengamos que contorsionar. Bueno, fíjense aquí. Recuerden, venimos al fondo, cerramos, cerramos y refilamos. Entonces aquí yo voy a utilizar este pincel plano. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. En seco voy a hacer esto. Bueno, fíjense aquí. Vamos a trabajar en seco. ¿Listo? De esta manera yo voy entendiendo, fíjense cómo voy siguiendo el dibujito. Recuerden siempre que vayan a entrenar, sobre todo el manejo del pincel, dibujen primero, porque ustedes con el dibujo pueden precisar más el trazo. Ahora, nos vamos a la glicerina. Yo puedo hacer un truquito. Puedo tomar la glicerina y hacer esto. Hidrato la zona donde voy a trabajar. Estando hidratada esa zona, puedo empezar a dar tonos. Puedo empezar a dar con acrílico. Fíjense la pincelada tan linda que va quedando. ¿Por qué? Porque la glicerina me permite tonificar el acrílico, me permite retocar y me permite también degradar muchísimo mejor el color. Aquí yo utilicé el pincel completamente cargado y aquí voy a cargar la mitad del pincel. Fíjense cómo el acrílico se funde perfectamente estando hidratada la base y queda completamente uniforme. Y puedo volver a cargar el color y como la superficie de abajo está húmeda, me permite hacer muchísimas pinceladas. Volvemos a repetir. Bueno, vamos entonces a hacer el ejercicio completo en todas las direcciones. Ahora, recuerden
podemos tomar la glicerina, hidratamos. Fíjense que yo tenía ya el pincelito con acrílico. Bueno, fíjense, cuando uno tiene un dibujo y está entrenando la lateralidad, yo sigo la ruta que tiene el dibujo. No usemos de la glicerina. La glicerina con una pequeñísima cantidad es más que suficiente. Cada vez debemos girar más el pincel. Fíjense todos los ejercicios de aprestamiento que hacemos antes de irnos a hacer una forma definida. O sea, empezar a hacer nuestras flores. Todos estos aprestamientos nos van a servir precisamente para controlar el pincel, saber manejar el pincel en todas las direcciones. Con frecuencia me preguntan que si es siempre importante no girar el papel o la superficie donde estamos trabajando. Ustedes la pueden girar, sí, solo que deben tener en cuenta no cambiarle la posición del eje principal, porque si ustedes giran el pincel, la superficie donde están trabajando, siempre van a cambiar la posición del eje, entonces va a quedar torcido. Entonces, si van a trabajar girando, entonces es preferible que ustedes inclinen la hoja o el papel a un ángulo de 45 grados. ¿Cómo que se puede reemplazar la glicerina? Bueno, la glicerina claro que la glicerina la conseguimos en todo lado, pero ¿cómo la pueden reemplazar? Ustedes pueden tomar un poquito de aceite de bebé, mezclarlo con agüita, un poquito de agüita caliente con una pizquita de bicarbonato. Eso va a permitir que no se engrase el papel, por eso trabajamos con la glicerina, porque ella impregna inmediatamente. Los aceites no. Bueno, continuamos acá. Fíjense, presiono, levanto y refilo. Bueno, me preguntan que si la glicerina se puede reemplazar por un medium. Claro que sí. De hecho, cada empresa que tiene su producción de acrílicos tienen sus mediums. Entonces, muchas veces los tipsitos que doy es para las personas que no compran los acrílicos con su medium. Bueno, fíjense aquí cómo vamos resolviendo. Miren la suavidad con la que puedo trabajar ese pincel. ¿Por qué? Primero que todo porque tengo claro el ejercicio de lateralidad. Segundo, porque hemos entrenado la letra. La letra es lo más cercano al entrenamiento del manejo del pincel. ¿Sí? Cotidianamente nosotros escribimos. Entonces, por esa razón es importante que ustedes entrenen la caligrafía. Bueno, fíjense, paramos. Se dan cuenta que cada vez que me acerco al eje vertical, yo debo levantar el pincel y girarlo. Entre más lejos quede del eje, el pincel va a ir más acostadito, más inclinadito. Y cuanto más cerca esté al eje, el pincel va a estar más paradito. Por eso es que manejamos y entrenamos la lateralidad en los dos sentidos. ¿Por qué trabajamos también con glicerina? Les voy a decir por qué. Porque me permite tomar 1, 2, 3, muchos colores y la glicerina va a permitir que todos figuren. ¿Sí se dieron cuenta la diferencia entre trabajar cercano al eje vertical y trabajar lejano? Bueno, fijamos acá, presionamos un poco, refilo y aquí yo puedo levantar el pincel y estando paradito arrastro. Y puedo volver a pincelar hasta integrar el color. O hasta adicionar. Cuando vayan a adicionar, fíjense las adiciones. Las adiciones son pequeñas. Las cargas principales son plenas, pero las adiciones son pequeñas. Porque queremos que todos los tonos figuren. Fíjense acá. Y ya aquí en esta pincelada he cargado cuatro veces el color.
Bueno, volvemos acá. Voy a mostrarles qué pasaría si no tomamos glicerina. Aquí, cuando no tomamos glicerina, entonces tenemos que cargar el pincel generosamente. Fíjense aquí, esto es una carga plena. Entonces, cuando vayan a trabajar sin glicerina, entonces la carga la hacemos plena. En la primera pincelada trabajé carga plena. En la segunda trabajo la mitad del pincel. Fíjense aquí. Aquí se ha ido secando. Recuerden que estoy trabajando sin glicerina. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se resiste a la mezcla. Pero también queda muy bonita la pincelada. Bueno, fíjense los cierres tan bonitos que estamos haciendo aquí. ¿Con qué fin estamos haciendo este ejercicio? Porque así, con este ejercicio, vamos a trabajar todo lo relacionado a la pincelada del tulipán. Bueno. Bueno, vamos a ubicarnos aquí. Paso número 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer también un ejercicio de trazos largos. Fíjense acá, subo, hago la curva y bajo. Vamos del otro lado, curva, curva y bajo. Vamos, curva, curva y bajo. Así como danzo con el lápiz, así mismo vamos a danzar con el pincel. Vamos del otro lado, arco, arco y bajo. Muy importante que dibujemos. Estos trazos deben ser muy libres. Libres, pero precisos. Si yo dibujo a este tamaño, no podría utilizar este pincel. Necesitaría trabajar con un pincel mayor. Entonces, fíjense cómo debo trabajar el pincel. Yo selecciono el tamaño del pincel de acuerdo a mi dibujo. No puedo forzar un pincel pequeño a hacer trabajos grandes. No quiere decir que yo no lo pueda hacer. Simplemente que mientras aquí hago una pincelada, 2 pinceladas y del grado, aquí tengo que hacer 1, 2, 3, 4 y 5 pinceladas. ¿Y qué pasa? Que me quedan 5 franjas. Y si no he cargado generosamente el pincel, entonces ¿qué pasa? Queda fraccionado. Entonces, preferiblemente saber seleccionar el tamaño del pincel. Bueno, vamos aquí. Ahora, vamos a tomar nuestra glicerina. Siempre tomo la glicerina en este bordecito y voy a hidratar la superficie donde voy a trabajar. Recuerden, si no van a trabajar con glicerina, hacen cargas plenas. Aquí estoy trabajando el mismo ejercicio que entrenamos anteriormente, pero ¿qué hice? Lo arrastré más, lo elongué muchísimo más. Ahora, voy con el pincel. La primera pincelada es una pincelada generosa. Cargo, bajo, arrastro. Fíjense aquí, está en pie el pincel. Camino y refilo. Recuerden que estas primeras pinceladas son plenas. Ahora voy a adicionar tonos. Entonces me voy a la mitad. Recortemos dedo siempre. ¿Para qué? Para que la parte que tiene acrílico de tono oscuro se me quede libre para que yo pueda hacer esto. Fíjense cómo me permite el trazo, la glicerina, cómo puedo retocar yo el tono. Tener cuidado para comenzar y tener cuidado para finalizar.
Entonces el ejercicio que hicimos de aprestamiento me sirve para hacer estas hojas tan maravillosas. Limpiamos con nuestro trapo húmedo. Nunca limpien con el trapo seco. Necesitamos que el pincel quede totalmente hidratado todo el tiempo. Bueno, voy a hacer una sombra. Entonces recuerden, las adiciones es solamente una puntita. Quiero mandarle un saludo muy especial. Primero a todos, pero muy especial a mis amados alumnos que han estado comprometidos en esta cuarentena, entrenando, pintando, mandándome tareas. Quiero que sepan que los llevo en mi corazón, que ha valido la pena todos los entrenamientos que he hecho y estoy súper feliz de empezar esta nueva faceta con todos ustedes. Y quiero que sepan que los amo muchísimo. Los llevo en mi corazón. Y por eso estamos aquí disfrutando esta tarde de pincelada. Bueno, vamos a seguir acá. Saludos a la tía Gogi. Seguimos acá. A mi hermanita del alma te mando un besito enorme en mi corazón. Bueno, cargas plenas, plenas, plenas. Miren lo bonito que hidrata. Una característica muy importante de la glicerina, les voy a contar, es que la glicerina me permite tonificar los colores, los ayuda a acentuar. Fíjense acá, miren las mezclas maravillosas que estamos haciendo acá. Paro el pincel, recuerden que las adiciones las hacemos muy pequeñitas. Camino, presiono y levanto. Bueno, ahora vamos a superponer esta que está encima. Esta que está ahí, que ya se me estaba como perdiendo. Entonces, vamos a cambiar de posición el pincel. Antes estaba así, ahora lo giro. ¿Quién me va a definir la posición del pincel? El borde. Si yo estaba del lado derecho, la posición del pincel va. Bueno, ahora vamos a venir del otro lado. Recuerden, al lado derecho, el borde es el que me define la posición del pincel. Ahora nos vamos del lado izquierdo. Se limpia el pincel. Quito el exceso y puedo retocar. Quito el exceso y puedo retocar. Y ahí empiezo a hacer adiciones. Fíjense lo que voy a hacer. ¿Y cómo hago las adiciones? Paralelas al dibujo que ya estaba haciendo. Entonces, de esa manera entrenamos bien nuestra lateralidad. Bueno, aquí voy a hacer el cierre con esta otra hoja. Pero vamos a entrenar. Fíjense aquí. Siempre suavemente ese pincel, darle acabado. Fíjense, tomo el pincel y le doy acabado suavemente. Tener siempre cuidado para comenzar y cuidado para finalizar. Bueno, hay un ejercicio que es en heces. Entonces yo necesito trabajar el pincel en esa curvatura. Entonces voy a cargar el pincel y voy a hacer esto. Entonces tomo el pincel, presiono, levanto, presiono, levanto, presiono, levanto.
Pero ¿qué pasa si yo quiero darle el giro? Entonces vamos a prestar atención aquí. Aquí voy a cargar el pincel completamente con acrílico. Entonces, ¿qué hago? Les voy a mostrar. Cargo plenamente el pincel con el azul y en un extremo, sobre la carga plena, cargamos el tono claro. Es importante que ustedes tengan una carga plena y encima adicionen el color, o sea, la carga completamente de tono azul, en la punta le adicioné el amarillo, diferente a cargar la mitad del pincel con amarillo y la otra mitad con azul. ¿Por qué? Porque va a quedar como una bandera. En cambio aquí, quiero que vean cómo va a quedar el ejercicio. Repite lo de la glicerina, ¿dónde lo compran? Igual, todos los materiales que ustedes deseen, que necesiten, pincelería, todo lo que necesiten, entren a mi contacto directo que yo les daré todas las soluciones. Vamos a repetir el ejercicio que les acabo de explicar. Bueno, vamos a utilizar la glicerina. Cargo el pincel con glicerina primero que todo. Luego, cargo plenamente el pincel. Y luego sí, adiciono el tono claro. No carguen la mitad y la mitad porque no van a degradar. En cambio, si hacemos este pleno con su adición de luz, nos va a quedar mucho mejor. Entonces, caminamos, presionamos, levantamos, doblamos, levantamos, doblamos, doblamos y refilamos. Bueno, vamos a prepararnos entonces ahora al tulipán. Te están pidiendo otra clase de colores en MDF. Te están pidiendo que cuando haces clase de colores. Bueno, aquí esto es como un preámbulo de muchos de los cursos. Quiero invitarlos a todos a que participen de nuestros cursos presenciales y virtuales que están fantásticos con una gran metodología y vamos a trabajar lápices de colores, ilustración, diseño, animalismo, paisajismo y obviamente pues la pincelada artística y decorativa. Bueno, vamos a comenzar aquí. Vamos a hacer nuestro tulipán solito. Entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar a trabajar el tulipán. Bueno, vamos a comenzar haciendo una bolita. Bueno, recuerden, vamos a hacer el eje vertical. Ustedes para pincelar lo que necesitan siempre es entender el dibujo, no tanto aprenderlo de memoria, sino entenderlo. Fíjense que tenemos como una copita, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer todo lo que depende de atrás, que son los pétalos de atrás. Y ahora vamos a abrazarlos. Vamos desde atrás. ¿Recuerdan las heces que entrenamos al comienzo? Aquí están. Cuando entrenamos la pincelada, lo más importante de este ejercicio es entender tanto los ejercicios de apresamiento como los de dibujo. Y aquí hacemos nuestro tallito y nuestra hojita que ya las hemos entrenado. Si yo quiero cambiarle de posición, simplemente cambio de ángulo. Con frecuencia me preguntan, Luza, pero es que a veces tú no dibujas y si no coges el pincel y ya improvisas y haces, pues eso lo van a adquirir con entrenamiento. Todo esto se entrena con base en el dibujo. Y ya cuando sabemos estas formas empezamos a darle ya nuestro toque personal.
¿Que hay que entrenar mucho? Sí, hay que entrenar mucho. Que tenemos que hacer aprestamientos, dibujo, que si siempre hay que dibujar, siempre hay que dibujar. Si vamos a pincelar, recuerden que pincelar es dibujar con el pincel. Bueno, recuerden que estábamos hablando de seleccionar la pincelería para el tamaño de nuestro dibujo. Entonces aquí ya voy a venir con una pinceleta mucho más grande, muchísimo más grande, porque el dibujo que hice es bastante grande. Si fuera a trabajar con un pincel más pequeño, yo hago siempre el dibujo al tamaño de mi pincel. Fíjense, al tamaño de mi pincel. Fíjense la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces nunca forcen un pincelito pequeño a hacer una pincelada enorme. Bueno, yo aquí tengo un tipcito muy práctico que me encanta porque me permite disfrutar mucho de los colores. Yo tomo la glicerina y hago en la parte de abajo. Bueno, ahí tenía reservas esa glicerina de la pincelada anterior. Hidrato solamente la mitad. No lo hidrato todo porque no necesito hidratar toda la superficie. ¿Por qué? Porque llega un punto en que se vuelve un solo color. Solamente se hidrata en una sola zona. Y empiezo a adicionar los colores con los que yo quiero matizar. Cada vez que yo voy a tomar el color, lo que hago es limpiar el pincel con un trapito húmedo. Fíjense lo bonito que dan estos matices. Y ahora tomo mi pinceleta y voy a cargarla en un solo extremo, ¿de acuerdo? Y la otra mitad del pincel está limpio. ¿Para qué? Para que él me haga este juego. Va y busca los otros colores. Fíjense aquí. Y no necesité de hacer doble carga. Simplemente tengo todos los colores que deseo que salgan en esa pincelada con sus matices. Si quiero reforzar la parte inferior, entonces tomo en la carga de abajo y le adiciono abajo. Si quiero reforzar la carga de arriba, tomo únicamente la carga de arriba. Lo bonito de trabajar con la glicerina es que me permite que todos los colores figuren y quedan muy bonitos. Y queda limpia la pincelada. Bueno, ahora voy a reforzar la parte de abajo. Y vamos con el pincel. Recuerden que esta base la hice con una pinceleta de 1,5 pulgadas. Y aquí voy a trabajar con una pinceleta de 1 pulgada. Entonces, y con la pinceleta menor, es donde le adiciono. Es que aquí tenemos que tener pinceles grandes, medianos, pequeños. Cuando vayan a trabajar este tipo de ejercicios, traten de tener diferente pincelería en perfectas condiciones porque no todo lo podemos hacer con el mismo pincel y más si estamos haciendo algún diseño. Bueno, ahora nos vamos a hacer el cierre. Entonces miren, recuerden el dibujo que habíamos hecho, yo ya lo cancelé con la pincelada, pero como yo ya lo sé dibujar, lo voy a empezar a dibujar con el pincel. Limpio, cargo, pincel. ¿Listo? Ahora limpio, cargo y pincel. Ahora quiero reforzar el borde de afuera, entonces ya la pintura no va adentro,
no va adentro, sino va afuera. Y refuerzo lo de afuera. Fíjense lo mágico que es este ejercicio. Ahora voy al lado derecho, limpio el pincel, lo cargo hacia adentro. Aquí es donde vamos a hacer ese ejercicio de lateralidad. Cargo, siempre, cada pincelada hay que limpiar el pincel, siempre, siempre, siempre. Y podemos superponer. Fíjense el ejercicio básico tan bonito que está quedando. Yo puedo retocar las veces que desee porque la base está totalmente hidratada. Y aquí es donde puedo dar los retoques y adicionar la pincelada que deseemos. Bueno, ahora vamos a tomar el pincel, giro un poquito el pincel y refiro. Cargo. Fíjense el acabado. Entonces recordemos, cargo generosamente con glicerina, hago la pincelada. Recuerden, para los que acaban de conectarse, es importante dibujar y hacer los entrenamientos de dibujo como los que hicimos al inicio. Cuando hacemos la primera pincelada va plena, la segunda va la mitad del pincel. Cuando cargo el pincel plenamente me alcanza el trazo para todo. Ahora vamos al siguiente, vamos a cambiarle. Aquí hicimos como una pincelada más abierta. Podemos darle aquí un acabadito al tulipán y pasamos por delante y hacemos este refilito. Arrastro la pintura de atrás, presiono y refilo. Bueno, ahora vamos a ir a la siguiente fase. Aquí vamos a cerrar este tulipán. Entonces vamos a comenzar. Recuerden, glicerina. Bueno, vamos a darle aquí. Y aquí voy a trabajar con el pincel plano. Recuerden siempre cargar el pincel a la mitad. Cuando vayamos ya a hacer esta parte, este degradé, el pincel se carga a la mitad. La base la hemos hidratado. Cuando ya hemos trabajado la teoría del color, podemos jugar con todos los matices. Recuerden que cuando mezclamos los colores tierra con los azules nos dan unas gamas verdosas muy lindas, unos grises verdosos muy bonitos. Aquí voy a volver a cambiar de pincel. Le hago el eje del cierre y empiezo a cerrarlo.
tomamos el pincel, nos damos cuenta que toda la superficie está completamente hidratada y me permitió hacer todo el trazo y toda la pincelada. Ahora, ¿qué pasaría si yo ya quisiera partir de una mancha? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar el dibujo. Cuando uno hace un cuadro, lo que hace es ubicar todo el canon geométrico, el general. Y no importa que se superpongan las flores porque eso es natural. Entonces vamos a hacer una pequeña composición aquí. Ya cuando yo llego a este nivel es porque ya todo el ejercicio de aprestamiento y el estudio de dibujo ya lo tengo claro. Ahora voy a tomar el pincel plano y voy a empezar desde atrás. Recuerden que ya tenemos las hojitas, ¿no? Tenemos ya los tulipanes, pero tenemos que hacer las hojitas primero. Entonces voy a hacer una basecita con glicerina. Aquí es donde empezamos a disfrutar. Por lo general me dicen, Luza, yo quiero tener creatividad, pero la creatividad no brota sola. Hay que hacer mucho entrenamiento, dibujen mucho, entrenen bastante. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicios depende mucho del conocimiento. La mano tiene memoria, los trazos, todo tenemos, la creatividad depende mucho de lo que estudiemos, de lo que hagamos. Entonces yo cuando ya llego acá es porque voy a aplicar todo lo que ya he estudiado. Bueno, aquí yo tengo una basecita con diferentes matices para poner aquí mis tulipanes bellos. Pero empezamos desde el dibujo, empezamos haciendo las letras, empezamos con el ejercicio de lateralidad y ya aquí estamos en el aplicativo. Cuando entren a mi canal y vean las lecciones, les sugiero veanla completa, porque durante la lección siempre hay ese tipcito que les va a servir para hacer todo el entrenamiento. Entonces, no lo adelanten, véanlo completo, entrenen todo. Bueno, ya tengo toda mi superficie. Ahora, limpio el pincel, ya quedó limpiecito. Bueno, le quité el exceso de pintura. Ahora voy con una carga plena de amarillo y voy a arrastrar de esta parte fresca y voy a sacar mi hojita. Con ese ejercicio que hicimos anteriormente, podemos sacar hojitas en tonos oscuros y podemos sacar hojitas en tonitos claros. A veces cuando estoy explicando y hago una guía, mis alumnos me dicen, hey, profe, ¿dónde está el dibujito? Entonces ya el dibujo lo sé. Entonces a eso quiero que vayamos, a entender el dibujo desde el comienzo. Miren cómo nos salen las hojitas. ¿Por qué? Porque arrastro el color que está fresco. Miren el follaje tan bonito que va quedando. Pero tiene que ser generoso. Cuantos más tonos coloquen, más matices van a resultar. Bueno, resulta que ya hice todas las hojitas. Me gustaron mucho estas hojitas. Me gusta hacer hojitas. Me parece que son muy armónicas. Bueno, y hicimos hartas hojitas. Limpio el pincel y ya ahora me voy a ir al tulipán. Bueno,
Importante para una composición tener en cuenta el eje. Bueno, aquí lo hice de manera libre, pero con un tipcito. Cuando miremos el área que vamos a trabajar aquí. Aquí tengo un eje central. Hay una composición que se llama composición por el eje central. Aquí la visualicé y cargué al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Sí? Hay otras composiciones por la diagonal, otras composiciones en ángulo. Entonces, todos esos detalles los aprenderán en nuestro canal, en nuestras clases presenciales y en nuestras clases virtuales, donde vamos a crear muchas composiciones y nos servirá para otra clase en vivo. Bueno, ahora nos vamos ya a pincelar. A veces se cometen ciertos errores a la hora de trabajar las composiciones, que a veces hacemos la flor y después tratamos de por los laditos meterle las hojas. No, la idea es que ustedes cuando estén pincelando ya tengan claro el dibujo que vayan a trabajar, la composición que vayan a trabajar. Bueno, fíjense. Ustedes pueden retocar con la glicerina las veces que deseen. Retocamos tanto los colores de abajo como los colores de arriba. Pero les sugiero que no trabajen la pincelada con dos colores en mitad y mitad. ¿Por qué? Porque va a quedar fraccionado el color. Pero fíjense cuando hacemos el juego de trabajar en pleno, luego degradar y luego adicionar los tonos, queda eso que llamamos degradé. Ahora voy a venir aquí. Voy a venir suavemente. Y voy a hacerle el cierre a ese tulipán. También podemos descargar un poco el pincel para que no queden grumos o excesos de pintura en el pincel. Y fíjense que el ejercicio de hoy básicamente fue cómo trabajar la lateralidad con las heces y los aprestamientos que aprendimos, cómo difuminar el color y cómo crear una sencilla composición. Y aquí, como la base está fresca, puedo adicionarle más hojitas. Y venimos aquí por último con el último tulipán. Recuerden que se hidrata solamente la mitad, no hidratamos todo porque mojamos demasiado la superficie, solamente la mitad. Entonces se carga, cuando cargamos la mitad, cargamos con todos los tonos que queramos que vaya en el dibujo, en este caso la flor. Hacemos cargas plenas y fíjense cómo voy resolviendo el degradé.
tenemos que tener una zona que esté húmeda y una zona que esté seca para que se permita hacer perfectamente ese degradé. Aquí voy a hacer un cierre del otro lado, pero ya no lo voy a hacer con el pincel plano, sino que en el pincel angular. Fíjense acá, voy a tomar el pincel angular y hago esto, giro, recuerden, cargo, pincelo, limpio, cargo, pincelo y limpio. No pueden cargar y pincelar y pincelar y pincelar. ¿Por qué? Porque siempre van a terminar haciendo una sola carga. Entonces ahí es donde el dibujo queda con un solo color. Lo práctico de trabajar con el pincel angular es que simplemente giro un poquito y ya me queda el trazo. Y el pincel plano, pues sí nos toca hacerle todo el proceso. Ahora vamos a cerrar aquí. Todos estos entrenamientos, todo el proceso de dibujo, el proceso de construcción, de composición, de lápiz de color, lo encontrarán en nuestro canal. O pueden entrar a mi contacto directo, donde les voy a explicar y exponer cómo vamos a trabajar de manera virtual y de manera presencial. Todo depende de nuestras nuevas normas del gobierno que nos tiene en esta cuarentena, pero haciendo cosas maravillosas para todos ustedes. Bueno, pues fíjense, esta glicerina que tenemos acá, la pueden conseguir en nuestro taller, ¿sí? Y la idea es que sea una glicerina industrial para que nos quede mucho más, que tenga más cuerpo. Porque lo que pasa es que a veces las carbonatadas vienen muy rebajaditas, muy diluidas. Bueno, entonces espero que estos tipsitos y esta lección les haya gustado. Los invito a que hagan todos los entrenamientos, que dibujen mucho, que hagan muchos ejercicios de pincelada. Y nuevamente los invito a nuestros talleres, a nuestros cursos presenciales y virtuales. Bueno, estamos aquí, vamos a estar en vivo. Ya próximamente les voy a decir las siguientes fechas para estar aquí conectados, dando clase. Alisten su papel, su lápiz, hagan sus entrenamientos y envíenlos a mi contacto, yo les responderé. Y pueden acercarse, tomen los datos de mi taller, porque van a encontrar en el canal mucha información, tutoriales donde van a descubrir la fantasía de los lápices de colores, los efectos que vamos a hacer con el pastel seco y nuestra pincelada decorativa, que para este año vienen sorpresas. Les mando un besito enorme y espero que hayan disfrutado de esta lección tanto como yo disfruté de los ejercicios. Les mando un besito enorme de mi corazón. Bendiciones.